Buenos días, hermanos. Antes de comenzar con la predicación esta mañana, quiero mencionar algunas cosas prácticas. Estamos contentos aparte de las cosas prácticas, le expreso mi alegría, ¿no? Estoy contento esta mañana estar compartiendo la palabra y ver a muchos de ustedes en esta mañana. Es algo que llena el corazón realmente. El Señor sabe las batallas en oración que uno tiene por muchos, ¿no? de la congregación, y eso me anima un montón. Quería mencionarle algunas cosas prácticas. Venimos tratando de mejorar cómo escuchar la Escritura, y que predicar expositivamente y que predicar la verdad de Dios en forma bíblica, y no podemos hacerlo de manera negligente a esa parte, desde el lado de los que enseñamos, ¿no? Pero también vimos algunos principios en cómo escuchar la Escritura y cómo tenemos que preparar el corazón, el tiempo, la oración, llegar acá de la mejor manera, descansados dentro de lo posible, para absorber todo lo que el Señor tiene para nuestra vida. Una de las cosas que también tenemos que luchar en medio de la predicación son con las distracciones, ¿no? Y queremos transmitir eso, queremos transmitir que es un tiempo reverente, un tiempo que queremos prestar atención, pero no queremos hacerlo desde la hostilidad, desde decir, que no vuele una mosca, ¿no? Porque entendemos que también es una familia esto, ¿no? Y en la familia hay cosas que surgen, hay diferentes necesidades, pero si hay que ir al baño, hay que levantarse o lo que fuera, no es que no se pueda hacer, pero tratemos de que sea debido a muerte, no por una cuestión de, me voy a distraer un poco, voy a descansar mi mente y me voy afuera y vuelvo. No es ese el objetivo, eso sería un error, ¿no? Un error grave en la vida espiritual. Así que prestemos atención, tratemos de no distraernos, de no distraer a los demás tampoco, y aprovechar bien el tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a tratar de hacer un ejercicio de acá en adelante con las predicaciones. Se ha estado enseñando Gálatas hace ya un tiempo, y me gustaría desafiarlos, y esto probablemente lo incorporemos quizá en algún momento de la reunión el miércoles, es la memorización. La memorización de algunos versículos en relación a los capítulos que estamos estudiando. Necesitamos grabar la verdad de Dios, insistir nuevamente en esto, asentar bien la verdad, saber de qué tratan los capítulos. No podemos dar un monólogo acá y nos vamos hasta el monólogo la próxima semana. Queremos ser intencionales, ¿no? Así que ahí los que tienen para anotar, anoten los siguientes versículos. Los que no tienen para anotar, me imagino que ya están duchos para la memorización, se los van a acordar, así que no van a tener problema tampoco a la hora de memorizar. En el capítulo 1 vamos a memorizar el versículo 3 hasta el versículo 5. Son cortitos, fíjense. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si no me equivoco, es una oración nada más, así que no es tan complicado. En el capítulo 2 sería el versículo 20. Muchos de ustedes ya se lo saben incluso. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el capítulo 3 tenemos un versículo clave ahí, que es el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 3:24. Del capítulo 4 vamos a memorizar, hay muchos versículos en el capítulo 4 que son lindos, pero creo que este es clave, el versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Capítulo 5. Capítulo 5 vamos a memorizar el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Y el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Bienvenidos, acá tienen lugar si quieren. Sí, creo que acá están los lugares ya preparados para ustedes. Capítulo 6, versículo 1 al 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Eso sería todo. Muy fácil. O sea, y el desafío es que mientras estamos transitando un capítulo, que nos sepamos los versículos de dicho capítulo. Por ejemplo, ¿cuál versículo hay que memorizar para todo este mes, digamos? Y parte del mes que viene. El 4-7, ¿no? Un versículo en todo un mes. Pero como la semana que viene vamos a seguir con Gálatas, pero después vamos a interrumpir el estudio de Gálatas, tenemos 2 semanas extra. Así que en esas 2 semanas nos podemos poner al día con lo anterior, con el 1, el 2 y el 3. Y después de la conferencia misionera ya todos estamos en el mismo nivel de memorización. Vamos a ir tomándolo a eso, así que estemos preparados, necesitamos seguir creciendo en nuestro estudio, en nuestra cercanía y nuestra intención en cómo nos vamos a acercar a la Escritura. Bueno, esas serían las 2 cosas prácticas. Creo que eso va a ayudar un poquito más a la atención en la predicación. Ahora sí, vamos a Gálatas capítulo 4 y vamos a comenzar en esta mañana. Antes vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana y por la oportunidad preciosa que nos das de poder estar aquí reunidos en torno a tu palabra. Queremos honrarte, Señor, en esta mañana. Queremos que tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, nuestro ayudador, nuestro consolador, Padre, que traiga y aclare la verdad en nuestras mentes, que haga esa obra de transformación en nuestra vida, de santificación, y que a la luz de lo que se va a predicar ahora, Señor, podamos responder en arrepentimiento, en fe. Pero también, Señor, tu palabra nos va a alentar, nos va a consolar. De acuerdo a cada necesidad, Señor, que haya en esta mañana, sé que tú vas a orar en gracia, Padre. Y queremos que así sea, queremos pedirte que me ayudes también, que en mi debilidad, en mis limitaciones, que pueda hablar de parte tuya, Señor, con tu autoridad, Señor, y bajo la guía de tu Espíritu. Oro por mis hermanos. Señor, quiero realmente esforzarme para que ellos puedan comprender con claridad este pasaje. Hay un amor hacia ellos, Señor, pero más los amas tú, Señor, y tú les has dado tu palabra y eso es lo más importante, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas este tiempo y que nos ayudes y que sigas edificando tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a compartir esta mañana el capítulo 4, versículo 1 al 7. Déjenme comenzar de esta manera. Hay varias cosas en esta vida que se presentan como valiosas, como útiles y que son caras, ¿no? Pero así también son beneficiosas en muchos sentidos. Pero al pasar el tiempo, esas cosas muchas veces tienden a perder su valor. Y podríamos pensar en algo así como la sal. Por ejemplo, la sal, lo que le pones al churrasco, al asado, a los alimentos para darle un poquito más de sabor, era muy valioso en la antigüedad. Ahora es útil, pero antes era muy valioso. De hecho, la sal era un medio eficaz para preservar la comida y también era un elemento en el cual se utilizaba para abonar la tierra y para otras cosas más, ¿no? Era difícil conseguir sal en la antigüedad. Muchas poblaciones, de hecho, se acercaban, entre otras cosas, por el agua, se asentaban cerca de un río, pero había muchos que elegían la cercanía de los depósitos de sal
como un lugar para vivir. De hecho, el Imperio Romano construyó caminos para hacer fácil el acceso a este mineral, ¿no? Los soldados muchas veces cobraban su sueldo ¿cómo? En sal, le daban sal. Y de ahí viene la palabra salario, ¿no? Esa palabra tan conocida, bueno, porque se pagaba en sal. Algo que no era tan frecuente, pero solía pasar, sobre todo en Etiopía, donde la sal era una moneda, un tipo de moneda. Ahora tenemos el dólar, hay otras monedas que valen mucho menos, pero tenías la sal en algunas partes del mundo. Y aunque hoy la sal también es importante en el sentido comercial, no tiene el mismo valor, ¿no? Vos, por ejemplo, llegó los primeros días del mes y te pagan con una barra de sal. No, o sea, renunciar a ese trabajo no es un chanta, no te pueden pagar una barra de sal, no vale nada un paquete de sal. Y tampoco sirve hoy para preservar los alimentos. Eso se reemplazó con una heladera y hay fertilizantes que son más eficaces a la hora de cultivar la tierra, ¿no? Muchas cosas en la antigüedad tenían gran valor, pero fueron mejoradas o directamente reemplazadas y no hay ningún problema con eso, ¿no? Celebramos eso. Constantemente vemos cosas que antes eran útiles y que entraron en desuso, perdieron su valor porque aparece algo mejor. Algo de esto estaba pasando en la región de Galacia donde Pablo va a dirigir esta carta. Ahora, no se le estaba quitando el valor a la sal, ese no era el problema, ni a ninguna cosa material, pero sí se le estaba quitando el valor al evangelio de la gracia de Dios. Y esto sí es grave, y esto sí afecta el alma directamente, porque al evangelio no hay que sumarle ni quitarle nada. De lo contrario, habrá serias consecuencias. ¿Y quiénes estaban quitándole el valor al evangelio? Bueno, eran este grupo de judaizantes, ¿no? Que ellos decían que está bien la fe en Cristo, pero aparte hay que practicar las obras de la ley. Es como que para ellos la salvación consistía en fe más obras, fe más estas tradiciones, estas costumbres. Hermanos, cualquier persona, independientemente de la época o el lugar en que se halle, si pretende aportar algo al sacrificio de Cristo, lo hace ineficaz y se va directo al infierno. Y esta carta que nosotros tenemos, Gálatas, es una clara apología, una defensa del Evangelio de la gracia de Dios. Fue muy útil para atacar este tipo de problemas hace 2000 años atrás, pero es relevante hoy. Y creo que hoy es más relevante que en ese momento, ¿no? Donde el evangelio es diluido, es menospreciado, es ridiculizado, se ve como algo obsoleto y es poco creído, ¿no? Aún esto es por los inconversos, pero aún en medio del pueblo de Dios. Aquellos que creen en el evangelio muchas veces no le dan el valor que merece. Y buscan algo más, como una segunda experiencia. Yo creí en Cristo esta época de mi vida, pero después le consagré mi vida al Señor en otro momento. Pero ¿el evangelio acaso no tiene un valor profundo para marcar la vida de una vez en una persona? Estas personas esperan que algo pase, que los lleve a comprometerse con las implicaciones del evangelio de manera decidida, ¿no? Pero nada más sorprendente va a pasar que lo que ya ocurrió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Nada más extraordinario puede pasar. El evangelio, hermanos, tenemos que entender que tiene que ser el motor que mueva toda nuestra vida espiritual y nuestra vida material. Tiene que ser lo que nos haga activos en el servicio, lo que nos lleve a esta solicitud en guardar la unidad de la iglesia, lo que nos lleve a tener una prontitud en perdonar y una diligencia en nuestra lucha contra el pecado. El evangelio es eficaz, el evangelio de la gracia de Dios. En los pasajes anteriores, Pablo aclaró la función que tiene la ley en relación a la fe, que tiene que ver con las malas noticias, ¿no? ¿Qué hace la ley? La ley no puede dar vida, no puede vivificar a nadie, pero la ley expone que el hombre ha fracasado frente a la santidad de Dios. Expone nuestro fracaso, nuestra debilidad, ¿no? Y nuestra incapacidad para honrar a Dios en nuestras fuerzas.
En línea con el pensamiento anterior, lo que hace Pablo en este pasaje es dejarnos asombrados y absortos por la eficacia incomparable del Evangelio de Dios. Quizá ahora en esta mañana vos llegaste, como muchas otras veces, has llegado acá, a escuchar, a participar, pero no entendiste o no creíste verdaderamente que el Evangelio es un regalo de Dios. Esta es la oportunidad, porque de lo que escuches acá puede esto determinar no solamente tu vida acá en la tierra, sino tu eternidad. Pero quizás llegaste y te dispones a escuchar casi por inercia, se hizo costumbre sentarte y escuchar, ¿no? Pero sentís que tu fe es débil. Capaz vos decís, los problemas inesperados, el sufrimiento, las presiones, el dolor, te hacen sentir asfixiados y lo que menos ha crecido en tu vida es un asombro por el Evangelio. Mi hermano querido, en esta mañana el Señor quiere traer consuelo y aliento a tu corazón. Quiere fortalecer tu fe y suministrarte la confianza necesaria para agudizar tu relación con Dios. Y este pasaje va a ser útil para eso. Si estás, por otro lado, en otra situación, frío, distante, indiferente, distraídos de los propósitos de Dios, ajenos a todo eso, espero que este pasaje pueda sacudir tu vida y llevarte al mismo puerto que todos tenemos que ir, que es despertar en nosotros un amor a Dios en respuesta a esta gratitud, ¿no?, por su gracia salvadora. El impacto de estas palabras inspiradas, hermanos, no perdió en nada su efecto. Siguen impactando hasta nuestros días. Son relevantes para nuestros días. Y antes de leer el pasaje, déjame darte la idea central del texto. Esto es todo lo que va a tratar el pasaje y te lo voy a tratar de decir en una oración. Es que el Evangelio que nos ha rescatado de la miseria también nos ha colocado en una posición privilegiada como hijos de Dios, donde podemos estar confiados y seguros. Te explico un poquito más esto. Pablo deja demostrado por medio de las verdades que trae este pasaje que el Evangelio que hemos recibido no solo nos ha salvado del fracaso de confiar en nosotros mismos para ser aceptados por Dios, sino que también nos posicionó en una relación estrecha de íntima comunión con Dios. Y todo esto, todas estas verdades, tienen que derivar en una confianza y amor absoluto para con Dios. Con eso en mente, leamos la porción en esta mañana. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El título de esta predicación es Esclavos adoptados por Dios. Esclavos adoptados por Dios. Y nos vamos a proponer en esta mañana a ver dos verdades acerca de la adopción divina, que nuevamente nos van a dar confianza y desarrollo en nuestra relación con Dios. La primera verdad la vamos a ver en el versículo 1 hasta el versículo 5. Y la primera verdad que experimentamos como esclavos adoptados por Dios es que Dios nos libró del mayor mal. Estos esclavos adoptados por Dios fueron librados del mayor mal, En primer lugar, vivíamos esclavizados. Pablo va a decir, pero también digo, ¿no? Claramente, Pablo está sumando un concepto nuevo en esta sección y de manera similar va a apelar ¿a qué? A su autoridad apostólica. Tal como lo vimos en el capítulo 3, versículo 15. En esta idea también Pablo se embiste de esta autoridad apostólica y él va a decir, pero también digo, ¿no? Y a fines pedagógicos, didácticos, lo que va a usar es una ilustración. No va a dar
primero el concepto, sino que va a dar una ilustración para aclarar mejor la idea, ¿no? En el contexto anterior, en el capítulo 3, vimos que Pablo utilizó elementos de la cultura judía. Ahora va a ser como balanceado el tema, porque va a utilizar algunos conceptos judíos, pero mayormente va a utilizar conceptos de la cultura romana. Y ahora vamos a ver bien de qué se trata. Dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. La condición actual de un niño no es diferente a la del esclavo. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. ¿Por qué? Primero tenemos que prestar atención a lo que significa esta palabra niño. Literalmente significa uno que habla poco o que directamente no habla. Y por lo tanto un niño pequeño, ¿no? Podríamos pensar, como dicen algunos comentaristas, de 1 a 3 años máximo, 4 años de edad. En el sentido figurado se refiere a una persona que carece de experiencia, es ignorante, indefenso, incapaz de tomar decisiones, incluso inconsciente de las decisiones que tiene que tomar. Un niño, un bebé. Y no hay ningún problema con eso, ¿no? No le vamos a pedir a Timoteo que decida la dirección que va a tomar su vida, ¿no? No está para eso. Es un niño, un bebé. El versículo 2 aclara mejor la necesidad y asistencia que este sujeto, que este individuo requiere, ¿no? Dice, sino que está bajo tutores y curadores. Qué raro eso, ¿no? Tutores y curadores, ¿qué es eso? Bueno, es una forma cultural, como te decía, pero hay algo que tenés que prestar atención ahí, es a una preposición. La preposición bajo, bajo. Esto es estar debajo de, en subordinación, ¿de qué? De tutores y curadores. Como te decía, este niño incapaz por su falta de desarrollo no puede manejar su propia vida. Necesita tutores, los cuales son responsables de vigilar todos los movimientos y decisiones personales del niño. Esa tarea se encargan los tutores. Pero el niño tampoco es capaz de administrar, si no puede manejar su vida, no puede manejar tampoco sus posesiones, ¿no? Lo que ha heredado. Y por decirlo de alguna manera, estos administradores o curadores, es lo mismo, eran responsables en todos los asuntos materiales. ¿Hasta qué momento? Hasta el tiempo señalado del padre. Claro que entendemos que esta herencia se va a cobrar cuando el padre muera, pero a cierta edad, ¿no? Porque podía morir muy joven el padre, entonces el niño quedaba bajo tutores y estos administradores, ¿no? Hay un detalle que tenemos que entender acá, que esto es una ilustración, a modo de parábola. Cuando nosotros vemos una parábola en las Escrituras, un error común es querer sacar cada detalle y darle un significado espiritual. Así no funcionan las parábolas, ¿no? Vamos a terminar distorsionando toda la palabra de Dios. Tenemos que ver cuál es el punto principal de la parábola y solamente pensar en eso. Bueno, al igual que la parábola, debemos ver los aspectos sobresalientes que el autor quiere enfatizar acá también. Y el punto de la ilustración es mostrar lo siguiente. Estábamos esclavizados por nuestra incapacidad en todo lo concerniente a nuestra vida. Y como lo va a aclarar el versículo 3, fíjate cómo dice. Así que también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estábamos en esclavitud. Cuando menciona que estábamos en esclavitud, hay algo interesante en el tiempo de este verbo, porque sugiere una acción en el pasado, pero que es continua en el pasado. Esta era la historia de vida que teníamos. De esta forma vivíamos, en esclavitud. ¿Y te acordás de la palabra bajo? Bueno, se utiliza acá. Estábamos subordinados a esta esclavitud. Y era algo continuo. No había descanso. No había un franco. Me voy a tomar un franco en mi esclavitud. No. Tú sos esclavo. O sea, no hay día libre. El esclavo permanece así, ¿no? Subordinado a su amo. ¿Y cuál era nuestro amo? Según lo que dice este versículo, los rudimentos del mundo, los rudimentos del mundo. Estos son los elementos del mundo, las cuestiones elementales. Abarca no solamente la experiencia judía bajo la ley, sino también la experiencia de los gálatas. ¿De dónde venían los gálatas? Del paganismo, ¿no? Ahora, el paganismo también crea su propio sistema que esclaviza las almas de las personas y lo hace por medio del temor.
Y en la cultura romana era, orá a todos los dioses que conozcas porque cualquiera de esos dioses se puede enojar con vos y mandarte una peste, una enfermedad, una ruina económica. Y era toda esa clase de rituales, lo tenían que hacer en forma diligente porque un dios se podía enojar. Los dioses no eran, lo que menos tenían era amor. Querían esos sacrificios supuestamente para calmar su ira, ¿no? Y el versículo 8 lo va a decir. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías. Ahí está la palabra esclavos. Eras esclavos a los que por naturaleza no son dioses. Las almas que no hayan descanso en Dios no pueden librarse de la servidumbre. Ya sea que vivan tras vicios en forma baja o que lleguen a pensar que ellos pueden autodominarse y controlar todo y dirigir toda su vida. Hermanos, todos los hombres que no conocen a Cristo son menores de edad en lo que la vida concierne. Son bebés incapaces. ¿Incapaces de qué? De dar al estándar divino. Los rudimentos del mundo condenaban a estas personas, pero siguen condenando a la gente en la misma dirección. Muchos se sienten aliviados al pensar que dan a la talla, porque capaz se comparan con su vecino malo y dicen, yo no soy tan rebelde como él. Se comparan con alguien peor, así siempre vamos a salir favorecidos, ¿no? Pero ese no es el punto. Es compararnos con el estándar divino. Muchos tienen su propio sistema de valores, su propia moral, crean sus propias expectativas de lo que es una vida bien vivida. Sin embargo, fracasan en relación a lo importante, y no solamente lo importante, sino a lo urgente. Se preocupan ellos cómo se ven delante de otros. O sea, no, yo me veo bien. Y más, algunos ni siquiera se preocupan cómo se ven delante de otros, se preocupan cómo se ven hacia ellos mismos, ¿no? Pero no tiemblan al que realmente los puede destruir en el infierno, que es a Dios. Es un temor al hombre, ya sea propio o a otro hombre, pero no hay un temor a Dios. Ellos no están bien con Dios, no están bien con Dios. Hace tiempo le dieron la espalda a Dios y vivieron y viven vidas superficiales. Los rudimentos de este mundo tienen que ver con establecer mi propia forma de pensar. Es más, hasta lo puedo involucrar a Dios ahí, Puedo decir, bueno, yo creo en Dios, pero de esta manera. Cada uno sabe lo que hace con Dios. Bueno, cada uno vive su fe como puede, como quiere, pero nadie puede juzgar a nadie, ¿no? Estos son los rudimentos del mundo, porque esas cosas nos terminan esclavizando. Parecería algo menor, pero este es el peor mal. El peor mal es vivir esclavizados bajo una manera de pensar no bíblica. Ese es el peor mal. La peor forma de esclavitud que podemos tener es aquella en la cual me siento o pretendo ser el amo de mi propia vida. Falso, gran error, gran mentira. Todo esto termina esclavizando a las personas. Las historias de las personas están o van a estar marcadas por la miseria y la falta de paz. ¿Sabés qué tiene una persona que está tras los vicios y los deseos de su corazón? Falta de paz. ¿Y sabes cuál es la experiencia de alguien que lo ha alcanzado todo? Un vacío enorme. Todo lo que ha perseguido y lo ha conseguido termina en el mismo resultado, un vacío, falta de paz. Pablo va a decir ahí en Romanos capítulo 3, ustedes recuerdan, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el cuadro, ¿no? El cuadro de este mundo gentil, de este contexto en los hermanos de Gálatas. Pero no solamente esto pasaba en Galacia, sino que en la región de Éfeso, de Asia también, ¿no? Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante, va a decir que estos otros gentiles, los que no conocen a Dios, andan en la vanidad de su mente. Tienen el entendimiento entenebrecido, viven ajenos de la vida de Dios. Son ignorantes en cuanto a lo que Dios requiere y tienen un corazón duro. Perdieron toda sensibilidad y se entregaron directamente a la lascivia
y hicieron toda cosa impura. Y así vive el mundo. Pero tenemos que reconocer que antes de Cristo estábamos en la misma corriente, en la misma dirección. Teníamos esa forma de vida, ¿no? En el capítulo 2 de Efesios también Pablo va a decir que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esto pasó. Esta era una realidad en nuestra vida. ¿Acaso antes de conocer a Cristo tenías una vida plena y disfrutabas del amor y la gracia de Dios? No había paz en nuestro corazón. Y Pablo se va a incluir ahí en ese contexto de Efesios, porque va a decir entre los cuales todos nosotros vivimos en nuestro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, ¿no? Hermanos, estábamos muertos espiritualmente. ¿Puedes refrescar esos momentos en los cuales sentías que te secabas, que te deshacías porque no tenías a Dios, porque no encontrabas paz, porque no había ninguna esperanza? ¿Recordás esos momentos? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Es ser esclavo del mundo. Es estar muertos espiritualmente. Es vivir ajenos a la vida de Dios. Vivir para nosotros mismos y para todas nuestras metas y nuestros deseos egoístas. Eso es lo peor que nos puede pasar. Pero en el versículo 4, después de toda esta descripción sombría, dramática, hay un cambio radical, porque se establece un contraste. Dijimos que vivíamos esclavizados, pero Dios proveyó un rescate perfecto. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjate la idea principal, utilizando la conjunción esta de contraste, pero. La idea principal sería, pero Dios envió a su Hijo. Ahí. Pero Dios envió a su Hijo. Pero antes de meternos en el texto, quiero que no pierda el efecto de estas palabras. Pero Dios. Esto es lo que contrasta una vida de fracaso continuo. Vivíamos esclavizados del pecado, pero Dios. A veces los peros que nosotros ponemos son pretexto, ¿no? Pero este no es el caso. Este pero de Dios es gracia salvadora. Bendito sea Dios por este pero. Había una vida oscura, perdidos en las tinieblas, esclavos de los rudimentos del mundo, pero Dios, gloria a Dios, ¿no? Con estas dos palabras ya bastaría, ya es suficiente para nosotros. Cualquiera que en su historia se esté escribiendo estas páginas lúgubres, una tras otra, manchadas de miseria, de pecado, y en un momento surja esta expresión, sí, esta era la vida de Gabriel, pero Dios, ya está, con eso me basta. Eso sería suficiente. Acá no hay una esperanza humana. No es que el hombre está mal, está caído, bueno, pero se está esforzando, ¿viste todo lo que hizo? No es que ha caído bajo, pero bueno, está dando todo de sí, está entregándolo todo. Estas frases son superficiales. Estas frases con las cuales el mundo se estimula, ellos lo utilizan como un aliciente, como una motivación para salir adelante. Pero es como aplicar todo el maquillaje y toda la mejor ropa nueva, pero se la aplicas a un cadáver. No puede hacer nada, es inútil, es vano. No hay esperanza desde la perspectiva humana en mis fuerzas, ¿no? El único pero válido en este contexto, en la esfera de una vida arruinada sin Dios, es pero Dios. Y eso se nos tiene que quedar grabado. Y alabado sea el Señor por eso. Pero Dios envió a su Hijo. Dios proveyó un rescate perfecto. Envió al Hijo, el sacrificio perfecto, suficiente. Y fue perfecto por varias cosas, ¿no? Primero, por el tiempo adecuado. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Las profecías en Daniel capítulo 9 son exactas para indicar el momento exacto en el que Cristo iba a venir. Y estaba todo orquestado y determinado por el Señor. Fue en el tiempo perfecto, pero fueron las condiciones perfectas. Dios no envió ahí un ángel o un ser raro que nos ayude a nosotros, sino que envió a su Hijo.
Y ahí tenemos dos frases de participio en el texto original que nos van a indicar bien cómo es esto, ¿no? En la primera frase nos indica la condición humana y la segunda frase la condición moral. Primero la condición humana. Fue nacido de mujer. Él era verdaderamente hombre. Esto era necesario. Algo de esto mencionamos en la cena. ¿Por qué él tenía que nacer de mujer y ser un hombre verdadero? Porque tenía que representar a la parte humana, a toda la humanidad caída. Pero tenía que no tener pecado, porque si no hubiese muerto por sus pecados y no por los pecados de la humanidad. Entonces, en esta mediación, él tenía que representar a esta parte ofensora. Pero también él era divino, ¿no? Él era Dios. Todo momento fue Dios. Porque él era el único que podía representar a las dos partes, ¿no? Como Dios representaba las demandas de Dios y como hombre él representaba la humanidad. Y él cargó en sus hombros todo el pecado nuestro, ¿no? Y la segunda frase es sustancial. Dice, y nacido bajo la ley. Esa palabra bajo nuevamente, ¿no? Que se repite una y otra vez. Él se sometió a la ley, pero en lugar de quedar esclavo de la ley, ¿qué hizo? Obedeció la ley, dominó la ley, manejó la ley de manera que ningún ser humano que existió sobre esta tierra pudo manejarla. Vio implicaciones en la ley que nadie fue capaz de ver y siempre estuvieron ahí. Las interpretó correctamente nada más. Cumplió al pie de la letra cada una de las implicaciones principales, necesarias, secundarias, posibles, probables, todo cumplió Cristo en la ley. A Cristo no lo esclaviza la ley, Él domina la ley. Y esta era la condición. Alguien tenía que controlarlo todo, ¿no? Desde la perspectiva moral. Humanamente, las condiciones, moralmente, cumplió la ley. Y quiero resumírtelo en palabras que esta semana estuve leyendo un libro que habla acerca de esta vida perfecta de Cristo. Y el autor va a decir, y cito, dice, en numerosas ocasiones las Escrituras testifican que Jesús durante los primeros años que estuvo en esta tierra vivió una vida perfecta y santa. Se afirma que fue sin pecado, que no hizo pecado y que no conoció pecado. El apóstol Juan afirmó que no hay pecado en él. En el Antiguo Testamento lo describe proféticamente como el justo o como el que ha amado la justicia y aborrecido la maldad. Estas declaraciones, tomadas de 6 escritores bíblicos distintos de las Escrituras, demuestran el carácter impecable de Jesucristo. Y esto constituye una parte en la doctrina universal, fundamental. Y sigo la cita. Sin embargo, más convincente todavía es el testimonio que de sí mismo nos ofrece el propio Jesús. En una ocasión miró directamente a los fariseos y les preguntó, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Como lo observó alguien, lo importante y significativo no es que no pudieran contestarle, sino que él se atreviera a hacerles esa pregunta. Allí vemos a Jesús enfrentando directamente a quienes lo odiaban a muerte. Acaba de decirle que ellos pertenecían a su padre el diablo y que querían llevar a cabo los deseos del diablo. No cabe alguna duda que si había personas que tenían razón para querer señalarle alguna falla en su carácter o algún descuido de su parte, serían ellos, ¿no? A ellos mismos les preguntó. Más todavía, Jesús hizo la pregunta en presencia de sus discípulos, los que vivían con él en forma continua. Y ellos tenían amplias oportunidades para descubrir cualquier falta de consecuencia en su proceder. Sin embargo, Jesús se atrevió a hacer la pregunta porque sabía que no tenía respuesta, era sin pecado. La santidad de Jesús era más que simplemente ausencia de pecado. Formaba parte de una perfecta conformación a la voluntad de su Padre. Jesús dijo que había bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la de que me envió. En otra oportunidad dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió. Quizá el testimonio más sublime de su santidad positiva fue el siguiente, yo hago siempre lo que a Él le agrada. Esto es una declaración positiva que tiene que incluir no solo los actos, sino también sus actitudes y motivaciones. Y hasta ahí nomás la cita. Acá tenemos la provisión perfecta. El tiempo era el adecuado, la condición era necesaria, la moral era santa. Hermanos, vivíamos esclavizados
y Dios proveyó un rescate perfecto, pero también Él proveyó un rescate intencional con un propósito definido, ¿no? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ese para qué nos da el propósito, ¿no? Esa palabra redimir es muy importante, es una palabra teológicamente muy importante y significativa. Es la palabra griega exagorazo, exagorazo. Tiene que ver con la compra de esclavos y dejarlos en libertad. Les explico un poquito el uso de esta palabra en el mundo griego y romano. La plaza no es un lugar como lo conocemos ahora, ¿no? Que vas a la plaza a macarte o a jugar en el tobogán, ¿no? La plaza era el lugar donde se vendía. Y lo que mayormente se vendía eran esclavos. Y ahí venían los amos, los compradores, las personas que tenían posesiones. ¿Y qué buscaban? Buscaban los mejores esclavos al mejor precio. O sea, quiero algo bueno. ¿Y cuánto estoy dispuesto a pagar? Lo mínimo posible, ¿no? Esa es la mentalidad que tenemos todos al comprar. Queremos lo mejor, más cantidad y pagar lo menos posible. ¿O a alguno le gusta pagar de más? No. A todos nos gusta comprar mucho y pagar poco. Bueno, era lo mismo en el mercado de esclavos. Y quizás yo me imagino ahí algún vendedor llamando, por acá tengo esclavos buenísimos, fuertes, capaces, dóciles y todo. Y es más, tengo de oferta a estos 2 esclavos más y te hacían un combo por ahí y te lo llevas por un módico precio. No vale nada. Seguramente eso pasaba porque todos somos humanos, ¿no? Pero ahora quiero llevarte este cuadro. Ahí estábamos nosotros. En realidad no éramos los mejores esclavos que se podían ofrecer, éramos los peores esclavos. Además de tener debilidades en todo tipo de enfermedades, éramos rebeldes, no éramos dóciles, éramos hostiles. No solo eso, sino que para agravar nuestra condición de esclavo, en esa venta de esclavo, directamente estábamos muertos. O sea, ¿quién podría pagar algo por un esclavo muerto, no? Bueno, ahí estábamos nosotros. ¿Quién pagaría algo por esto? Pero se presenta alguien, Dios, en la plaza que dice, estoy buscando los esclavos más viles, despreciados, miserables, débiles, los muertos, a nosotros. Los quiero comprar, pero no quiero pagar un precio bajo, no quiero ninguna oferta. Voy a pagar el precio más alto e inimaginable posible. Voy a ofrecer a mi propio hijo, al ser perfecto. Y lo voy a poner en esa plaza y me voy a llevar a liberar a esos esclavos. Eso es la redención. Ese es el precio, hermanos. Hermanos, quiero decirles que no salimos baratos. El precio de nuestra redención no fue barato. No sos barato, hermano. Pero no creas que sos bueno porque sos caro. Sos caro y malo. Soy caro y malo. Eso es lo que tengo que entender. No somos baratos y buenos. Somos caros y malos. Costamos un precio muy alto y no podríamos imaginar la suma del precio que Dios estuvo dispuesto a pagar por nosotros. Por eso este contraste, ¿no? Estos esclavos, pero Dios tuvo compasión. Dios nos amó de tal manera y Él envió a su Hijo, ¿no? Dios nos libró del mayor mal. Para este punto, estas verdades ya están sacudiendo el corazón de los gálatas. Ellos habían confiado en un evangelio auténtico, en el cual no aportaron nada más que su pecado y su miseria. Fue la gracia de Dios los que los libró de la esclavitud. Querido amigo, en esta mañana esta puede ser tu realidad. Esclavo del pecado, de tus deseos, ajeno de la vida de Dios, indiferente ante las cosas de Dios. Entendiendo lo que es bueno, pero siendo incapaz de poder hacerlo porque sos un bebé todavía y no diferís nada de un esclavo. Necesitas un redentor. Necesitas al comprador de vidas vacías y sin valor. Eso es lo que necesita tu corazón. Quizás vivís bajo los rudimentos de este mundo, tratando de vivir una vida bajo tus propios criterios. Pero vos sabes en lo profundo de tu corazón que sos incapaz de estar en paz. Y la razón es que no puedes comprar tu propia libertad. Reconoce tu realidad. Reconoce que sos un esclavo muerto.
y que Dios quiere salvarte. Él pagó todo. El pago ya está hecho, ¿no? Querido hermano, acá tenés una razón más para vivir tu salvación. Y es la gratitud a Dios, ¿no? Por este pago. ¿Te das cuenta por qué una vida lejos del Redentor, siendo salvo, ajeno a la familia de Dios, es incoherente con el Evangelio, con mi salvación, con lo que he profesado en mi fe? Porque fui comprado del mercado de esclavos. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados, usa la misma palabra, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros corazones. En 1 de Pedro también dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, ¿no? Y esa manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Y fuimos rescatados a precio de sangre, con la sangre preciosa de un cordero, ¿no? Sin mancha y sin contaminación. Entonces, la primera verdad que experimentamos como esclavos adoptados por Dios es que Dios nos libró del mayor mal, el mayor mal. Y no fue barato, fue caro. Demandó, esa primer parte demandó toda la vida de su Hijo. Pero en segundo lugar, Dios nos otorga el mayor bien. Y esto es lo que muestra el pasaje, ¿no? Dios nos libra del mayor mal y nos otorga el mayor bien. Las últimas palabras del versículo 5 van a especificar bien el propósito, pero también introduce lo que sería el mayor bien que podemos recibir. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es algo que te tiene que impactar. Porque una cosa es que Dios te haya librado, haya ido a la plaza de esclavos y haya comprado tu libertad. Y ya está, ¿no? Es una bendición eso, ¿o no? Eso llena nuestro corazón. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito no es dejarnos después a nuestra suerte, que hagamos lo que quisiéramos, ¿no? Sino nos compró para adoptarnos a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción de hijos. Esa palabra adopción de hijos, en realidad en el texto original es una sola. Y es el acto de colocar a alguien como hijo mayor de edad, entrando en la posesión de todos los privilegios, las responsabilidades y los deberes. ¿Cuál era la otra palabra anteriormente? Un bebé, ¿no? No difería nada de un esclavo. Pero ¿cómo nos adopta Dios? Como hijos mayores de edad. No necesitamos tutores, no necesitamos administradores, de nada, absolutamente nada. Somos introducidos en la familia de Dios por adopción y podemos disfrutar como adultos de todos los beneficios de pertenecer a esa familia. Dios nos otorga este mayor bien que es hacernos parte de su familia. Qué lejos que quedó el cuadro tétrico, sombrío y profundo de nuestra condición antes de conocer a Cristo, ¿no? Podemos ver nuestra vida como un antes y un después. Antes de Cristo este era mi cuadro, esta era mi realidad, esta era mi condición. Pero ahora no solamente que eso no es, sino que es todo lo contrario. Ahora pertenezco a la familia de Dios. Ahora fuimos adoptados, Dios nos rescató, no solamente para salvarnos del infierno, sino para que disfrutemos de los privilegios de pertenecer a su propia familia. Y esto no fue en un proceso, ¿no? Sino que fue de una vez. De una vez pasamos a ser hijos adultos. Y el versículo 6 va a decir, y por cuanto sois hijos, Dios envió. Dios nuevamente. Es la misma construcción gramatical. O sea, pero Dios envió a su Hijo. Y ahora, pero Dios envió. Primero Dios interviene en lo que parece irremediable. ¿Cómo puede ser que alguien muerto tenga vida? Esa era nuestra esclavitud. Y Él cambia las cosas. En forma milagrosa, sobrenatural, le da vida a un muerto. Y ahora interviene no en lo que parece irremediable, sino en lo que parece que no se podría mejorar. Ya nos hizo vivir. Tenemos vida en Dios. Esto no, es inmejorable, ¿no? Bueno, Dios puede mejorarlo. Ese es el poder de Dios. Y Él aparece y lo mejora y nos provee no solamente a su Hijo
sino que nos provee una relación profunda con su Hijo. Nos proveyó una relación profunda. Dice que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. A nuestros corazones. Fíjate cómo se hizo la obra. Esto es tremendo. Y acá es donde la adopción de Dios no tiene nada que ver con la adopción humana. Primero, no puede representar la adopción de Dios el amor. No, la adopción humana, perdón, no puede representar el amor de Dios. Es imposible, ¿no? Y eso queda evidenciado. Vos ponete a pensar. Las motivaciones, ¿no?, que buscan las parejas que quieren adoptar un hijo. Muchas de ellas tienen que ver con llenar un vacío en su corazón. Y la forma en que buscan sus hijos. Quieren lo mejor, ¿no? Buscan lo mejor. De hecho, es así que la mayoría de los chicos que quedan sin ser adoptados, ¿quiénes son? Los que presentan alguna discapacidad física. Esos no los quiere nadie. O sea, partiendo de esa base, ya la adopción humana y la adopción divina no tienen nada que ver. Son dos realidades totalmente diferentes. Además, las expectativas que hay sobre esa persona. ¿Qué expectativa podía tener Dios en vos o en mí? Ninguna, ¿no? Muertos, hay esclavos muertos, ni siquiera, ya está. No hay ninguna expectativa, todo tiene que ver con Él. O sea, partiendo de esa base, es abismal la diferencia que hay entre una adopción y otra. Pero supongamos que todas las motivaciones honran al Señor. Y estas motivaciones santificadas llevan a esta persona a adoptar. Pero aún van a quedar lejos y no van a poder reflejar la adopción de Dios. Y te voy a decir algo que es redundante y obvio, pero igual te lo voy a decir. El padre adoptivo siempre va a ser ¿qué cosa? El padre adoptivo. Gran verdad, ¿no? Anotala por ahí. El padre adoptivo siempre va a ser el padre adoptivo. Pero la adopción de Dios no es así. Dios no adopta de esa manera. Su adopción no solamente que expresa el mayor amor, sino que es poderosa. Porque Él cambia la naturaleza esencial de una persona. Él la transforma. Él llena la vida de esta persona, pero de adentro hacia afuera. Es como si vos adoptás a un hijo y ahí van pasando los años, o en el mismo momento que lo adoptás, le haces un análisis de sangre y resulta que tiene tu ADN. Es sorprendente, ¿no? Algo pasó, pero todos los hijos que adoptes a partir de ahora tienen tu ADN. No se puede eso, es imposible, ¿no? Adoptar un hijo y que tenga mi propio ADN. Eso no se puede hacer. Pero esta es la manera en que Dios adopta a sus hijos, introduciendo su propia vida en ellos. Y cuando vos mirás lo que corre por sus venas, es la naturaleza divina. Son adoptados hijos, pero es una obra en el corazón, de donde late toda la sangre, ¿no? De donde surge toda la vida. Esta obra hizo en el corazón. Y Él envió a esto, ¿no? Vos tenés ahí esta obra de redención, pero es una obra desde adentro hacia afuera, ¿no? El Padre va a enviar al Hijo. El Padre envía. Dios envió a su Hijo en rescate por nosotros, ¿no? Pero ahora dice, Dios envía al Espíritu del Hijo. Y esto es el Espíritu Santo, es el Espíritu que procede, el procedente del Hijo, ¿no? Y es un orden de procedencias. El Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del Hijo, ¿no? No es que uno más importante que otro, pero es un orden de procedencias. Y esto profundiza la relación con Él. De manera que acá tenemos toda la Trinidad operando en forma direccional. ¿Para qué? Para pasarnos de esclavos a hijos adoptados. ¡Qué tremendo! Todo esto estuvo en juego, todo esto es lo que dio lugar para que yo pueda decir, fui salvo, soy salvo. Dios enviando, el Hijo rescatando y el Espíritu dando vida de adentro hacia afuera. Gloria a Dios por eso, ¿no? Y ese Espíritu es la muestra, la prueba de que somos hijos de Dios. Va a decir, el cual clama, Abba Padre. El Espíritu Santo dentro nuestro es el que nos hace desear al Padre profundamente. Por eso que esto de intensificar nuestra relación con Dios tiene que ver con la salvación.
Es el Espíritu Santo el que coloca ese deseo allí por el Padre. Y la ilustración es muy vívida, ¿no? Es la idea de estos niños pequeños, porque ese clama es llamar a gritos. Algunos lo traducen llamar llorando a gritos. Es un deseo intenso en este niño que no quiere entender otra cosa. No hay forma de calmarlo. Él quiere a su papá y por eso va a utilizar ahí estas palabras. Él clama, Abba Padre, Abba Padre. Es otra forma de decir, papá, papá, y decirlo desde lo más profundo del corazón, llamar al Padre. Este es el testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esta es la obra de salvación, ¿no? Yo cuando pienso en este concepto de hijo, veo a una persona impactada por este concepto y es Juan, ¿no? El apóstol. Siempre pensaba en esto, ¿no? En que él era un hijo de Dios. Ahí cuando escribe el Evangelio en Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho, la autoridad de ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios, eso no es poca cosa. No todos son hijos de Dios en términos naturales, como los que Dios adopta. En términos quizás raciales, podemos decir somos todos hijos de Dios, pero en términos genuinos, escriturales, no son todos hijos de Dios, pero los que creen sí. Juan estaba impactado por esto, asombrado, pero él llamó a otros al asombro, ¿no? Ahí en 1 Juan capítulo 3, versículo 1 dice, mirad, hay algo que tienen que mirar. Hay un fenómeno que se ha dado en la historia de la redención, que hay que prestar atención y mirarlo continuamente y no cesar de mirar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Para que seamos llamados hijos de Dios. Y el versículo 2 dice, no es que estos somos llamados como que nos llaman por sobrenombre, porque el versículo 2 va a decir, ahora, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Esto es algo que también lo ves en otras partes de la Escritura. Acompáñame a Romanos, capítulo 8. Fíjate el versículo 15 va a decir, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Te das cuenta? No habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Cuál era la condición antes? La esclavitud. ¿Cómo vas a estar en esclavitud si ese no fue el espíritu que recibimos? Recibimos el espíritu de adopción, ¿no? El Espíritu Santo, por el cual clamamos, Abba Padre, le llamamos a grito porque Él es nuestro papá. Sabemos que Él nos ama. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo nuestra relación con el Padre? Los Gálatas tenían que reconocer esta verdad y sumergirse en la sustancia de esta verdad, ¿no? ¿Estás considerando como es debido a tu Padre Celestial? ¿Es una relación profunda con Él? ¿Estás disfrutando de eso? Padres, muéstrenle a sus hijos biografías de personas que vivieron una relación profunda con su Padre. Háganlo tangible en sus propias vidas. Hijos, vivan esa relación como padres. Hermanos, todos estamos llamados a vivir nuestra salvación de esta manera, disfrutando de la relación con el Padre. ¿Y cómo es posible esto? Porque Él puso el Espíritu Santo dentro de nuestro, ¿no? El cual nos hace desear al Padre. Pienso en Samuel Morris, un muchachito que vivió apenas 21 años y murió, ¿no? Su historia es conocida, hace más de 100 años él vivió, pero aunque es una historia vieja, aún sigue impactando, ¿no? ¿Y qué es lo que impacta de su vida? No es su teología, él no escribió ningún tratado teológico, no escribió ningún comentario, él no fue ni siquiera pastor de ninguna iglesia, no fue líder de nada. Él vivió una vida muy sencilla y hasta te diría limitada en cuanto al conocimiento bíblico en muchas áreas, ¿no? Pero si hay algo que impacta en su vida, es esa relación que tenía con el Padre. Era una conciencia de que Dios era su Padre y eso estaba todo el tiempo en su boca. Es más, en sus conversaciones es como que él sabía que Dios estaba ahí presente. Y a veces hablando con una persona, después le decía, Padre, ¿vos estás de acuerdo con esto? Como
Y todo el tiempo mi padre me mostró que esto es lo que tengo que hacer. Y siempre eso estaba en su boca. Una relación profunda. Hermanos, esto tiene que impactar nuestro corazón. Dios nos otorga el mayor bien proveyendo una relación profunda, pero también nos provee una relación inalterable. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Qué poco valor que tiene ese pensamiento en el cual muchos dicen, no, pero mi salvación se puede perder. Tengo que cuidarme. No tiene nada que ver con la doctrina. Esa no es la salvación que Dios nos dio en Cristo Jesús. Ya no eres esclavo. Ya no, nunca más. Ahí hay un adverbio que en el texto original es muy enfático, es nunca más. Nunca más vamos a perder nuestra posición de hijos amados. El sacrificio de Cristo provee todo lo necesario para que nuestra posición de hijos de Dios sea totalmente inalterable. Iba a decir, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Los manuscritos más antiguos dicen literalmente, ya no somos hijos, sino herederos a través de Dios, ¿no? El énfasis termina dándosele a Dios. ¿No es asombrosa la gracia de Dios que obró para nuestra salvación? Hermanos, si esto no satisface nuestra vida, nada lo va a hacer. Por más que nosotros estemos inmersos en un montón de problemas y encuentre solución todos esos conflictos, no vamos a tener paz. Por más que salgamos adelante de todas las preocupaciones que tenemos, no vamos a tener paz. Si la verdad de que Dios nos libró del mayor mal y nos otorgó el mayor bien, esto no llena nuestra vida, si nuestra salvación no nos humilla y lo ocupa todo nuestro ser, no hay algo que lo pueda hacer. Y ya no hay esperanza, ¿no? El Evangelio nos ha rescatado de la miseria, pero también nos colocó en una posición privilegiada como hijos de Dios. Y podemos estar confiados y seguros. Te dije al principio, quizá muchas veces nuestra fe es débil, le fallamos al Señor y tenemos una conciencia cargada, ¿no? Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo muchas veces carga nuestra conciencia porque no estamos haciendo bien. Pero te voy a decir algo, muchas veces el enemigo toma la obra del Espíritu Santo para dejarnos hundidos en la miseria y en el fracaso. Porque podemos fallar y tenemos que sentirnos miserables. Eso tenemos que experimentarlo. Pero si después tus decisiones son quedarte en la miseria y quedarte derrotado, eso ya no es obra del Espíritu Santo. Eso es obra de Satanás y que le estás permitiendo hacer en tu vida. Si tenés muchas veces ese pensamiento, acudí a tu posición. Dios lo dio todo, te dio el mayor bien. Perteneces a su familia. No depende de tus obras. No es que yo hago lo que Dios quiere y ahora Dios va a estar más contento conmigo. No son tus obras. No son tus obras. No, pero ahora que le he fallado al Señor, me imagino que mi comunión con Dios está mal. Mira, tu comunión y tu relación no dependen de lo que vos haces. Si no diría, pero Gabriel estaba muerto, pero ¿viste cómo se esforzó y dio vuelta a la situación? No, Gabriel estaba muerto, pero Dios envió a su Hijo, Dios obrando. Dios envió a su Espíritu, Dios obrando. Dios nos colocó en la familia de la fe, Dios obrando. Esa es nuestra posición. Cuando estamos en esa debilidad, a eso es lo que tenemos que recurrir, hermanos, a nuestra posición. Y es hacernos estas preguntas, esas preguntas que ya tienen que tener una respuesta automática en nuestra vida. Hemos fallado, nos hemos arrepentido y queremos empezar de nuevo. Y ahí nos tenemos que preguntar, Dios, ¿cómo están las cosas en relación a vos? La respuesta es, están bien. Y seguí preguntándote, seguí hablando, pastorea tu alma. ¿Y por qué estarían bien las cosas si yo le fallé al Señor? Porque cuando Dios mira mi vida ve la justicia perfecta de Cristo. Porque este es un hombre nacido de mujer, me representa, pero es un hombre moralmente perfecto. Y la pregunta que me tengo que hacer es, ¿cómo están las cosas entre Cristo y Dios? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué piensan ustedes? Están muy bien, ¿no? Mejor no podrían estar, ¿no? Esa es la misma situación que gozamos aquellos que hemos creído en Cristo.
Las cosas están bien entre nosotros y Dios porque no nos amparamos en nuestros méritos. Nos amparamos bajo los méritos de Cristo. Esas son la única base para nuestra fe. No hay obra humana, no hay capacidad humana. Claro que como hijos de Dios podemos vivir muchas veces sin disfrutar de esa relación que ya es real. Nuestra salvación ya es una realidad, pero muchas veces lo que hacemos es no disfrutamos al 100% de esta salvación. Le quitamos el valor, como los Gálatas. Ellos dijeron, bueno, los judaizantes están diciendo que hay que añadirlo a esto para que esto sea completo. Le quitaron el valor. Y Pablo dice, ¿qué están haciendo, hermano? Esto tiene un valor tremendo. Ya les dio todos los argumentos. Ahora le muestra el impacto de lo que es la salvación. Dos verdades que estos esclavos adoptados por Dios deben entender y recordar. Y que nosotros también tenemos que recordar si es que fuimos esclavos adoptados por Dios. Dios nos libró del mayor mal y nos otorgó el mayor bien. Y el versículo va a decir que somos herederos con Cristo. ¿Ya está? Ya está. Todos los beneficios de Cristo son los que vamos a disfrutar nosotros. No lo merecemos. De ninguna manera lo merecemos. No merecíamos que Dios nos libre y no merecíamos que Dios nos bendiga de la manera en que lo hace, espiritualmente, ¿no? Pero Él lo hizo, es su gracia. Solamente tenemos que, por decirlo en forma figurada, ¿no? No tratar de entender el amor de Dios, porque es un océano inmenso, ¿no? Pero sí ahogarnos en el amor de Dios, nadar ahí, permanecer inmersos en el amor de Dios. Vamos a terminar orando. Señor, gracias por tu palabra bendita en esta mañana. Queremos reconocer tu gracia en nuestra vida, Señor. Cuánto necesitamos pasajes como este que nos afirmen en nuestra salvación, que nos afirmen en tu obra redentiva, Señor, y que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y todo lo que podemos lograr, porque en realidad, si no fuese por ti, Señor, estaríamos muertos todavía en esa plaza. Y eso estaría bien, Señor, porque es lo que nuestra rebeldía merecía. Pero te honramos a ti, Señor, porque tú nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir. Nos libraste de lo peor, del peor estado que nos esclavizaba y nos diste el mayor bien, que es pertenecer a tu familia y de forma legítima, Señor, de forma natural, de forma gloriosa, Padre. Te honramos y queremos en este día seguir meditando en estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús, amén.